llegamos, supongo que de lo erótico a lo sangriento, ¿no? Por el comentario del poema La Granada. Yo les voy a presentar ahora a alguien que, bueno, creo que lo ha sido y lo sigue siendo todo en lo que es o lo que son los estudios sobre la generación del 27, la llamada generación del 27, que Cernuda llamaba del 25, ¿no? Como dije antes, al presentar a José Luis, yo conocí a Javier Díez de Revenga en el año 2007. Su figura, además, cuando llegó aquí a Córdoba, a ese congreso del que he hablado antes, el 27 en América, su figura venía precedida por una fama de autoridad científica indudable. La verdad es que para mí, yo era un profesor de 40 y pocos años, la presencia de este catedrático de la Universidad de Murcia en ese congreso resultaba imponente. Yo había manejado mucho su utilísimo panorama crítico de la generación del 27, una especie de Biblia para quienes desde adolescentes estábamos cautivados por los jóvenes poetas españoles de los años 20. Pero frente a esa imagen de autoridad suprema en su campo, lo mejor fue, al menos para mí, fue comprobar durante esa semana de noviembre, él habló de Pedro Salinas, por cierto, en relación con América, comprobar, como decía, que en el trato diario Javier era una persona muy cercana, muy comunicativa y con un sentido del humor, en ocasiones algo irónico, y eso me gusta, que me hizo, si no perderle el respeto que se merece, pues buscar su trato y su conversación. Hemos coincidido en otras ocasiones y siempre ha sido así. Si yo les leyera la lista de libros, solo de libros, ¿no? De Javier Díez de Revenga, pues no terminaríamos nunca y vamos, pues como digo, con cierto retraso. Yo diré solo que Díez de Revenga es emérito en Murcia, que pertenece a numerosas academias, es académico de número de la Real Academia Alfonso X el Sabio y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y de la Academia de Buenas Letras de Granada. Por si eso fuera poco, también es cronista de su ciudad, cronista oficial de la ciudad de Murcia. Su especialidad no es solo la literatura contemporánea. Yo he disfrutado mucho leyendo estudios fundamentales suyos sobre el siglo de oro. Y quiero destacar aquí también, como algo que siempre me ha apasionado, siempre me ha gustado, sus estudios sobre métrica. Es una materia de la cual creo que coincidimos en valorar su importancia. Es que estamos hablando de poesía, ¿no? Su importancia en una época que además parece haber dejado caer en el olvido esta disciplina de la métrica. Y como digo, los títulos suyos son muchísimos, todos fundamentales, no lo he dicho, pero ha sido profesor visitante en universidades de, bueno, aquí tengo una lista como de, no sé, si 30, 40 o 50 universidades. Entonces no voy a aburrirles más con la lectura de esto. Además, toda esta información la pueden encontrar sin duda en cualquier repositorio de información biobibliográfica que simplemente en Google o en cualquier página pueden hallar, ¿no? Eh, Historia, perdón, no solamente, bueno, por supuesto, ediciones, pero muchísimos estudios, pero también incluso historias más locales, de lo que es la literatura murciana, junto a nuestro amigo Mariano de Paco, también profesor de la Universidad de Murcia, y, como digo, una lista interminable de trabajos monográficos y ediciones. Así que todo esto me abruma, y también un poco la prisa y por el poco tiempo que tenemos, así que me vas a permitir que ya te ceda la palabra y no te presente quizá como verdaderamente merecería ser presentado. Así que nada más. Nos va a hablar de la Granada, o sea, va a ser otra vez un estudio microtextual. Los estudios de ayer fueron más generales y hoy pues hemos visto dos octavas concretas y ahora Javier nos va a hablar de una, que es la número 23, si no recuerdo mal, la Granada. Cuando tú quieras, tienes la palabra. Muy bien, buenas noches a todos. Gracias, Joaquín, por esta presentación. Yo estoy muy a gusto pudiendo participar en este seminario en Córdoba, aunque sea desde la distancia y desde Murcia. Antes de llegar a la Granada, quiero hacer algunas consideraciones que me parecen fundamentales, aunque para mejor conocer la relación entre Miguel Hernández y la vanguardia y la poesía pura y el neogonmocorismo, no hay como poner un ejemplo escogido intencionadamente de Perito en Lunas y examinarlo a la luz
de los deseos de apertura hacia el exterior de Miguel Hernández y de relacionarlo con la vanguardia, la poesía pura, con lo más avanzado de la interpretación gongorina. En esta ocasión me referiré al final a la octava 23, la Granada. Aunque es muy cierto que los contactos de Miguel Hernández con la vanguardia fueron muy escasos, no es menos cierto que gran parte de la vanguardia española, o por lo menos la que evolucionó hacia los años 20 y 30, hacia el 27, se caracterizó por la revisión y modernización del legado clásico, la reivindicación de los alardes poéticos de Góngora con motivo de su centenario de 1927. Perito en Lunas supone la convivencia de estas dos tendencias de vanguardia por la imaginería y tradición, por el uso de la métrica clásica áurea, en concreto las octavas reales de Góngora, de la fábula de Polifemo y Galatea. Los movimientos más innovadores demuestran a Miguel Hernández que la vanguardia, la poesía pura y los poetas más emprendedores están realizando la nueva lectura de Góngora, y tiene eso mucho que ver con los atrevimientos de los movimientos innovadores, desde la greguería de Ramón Gómez de la Serna, la poesía pura de Juan Ramón Jiménez, la lectura de poetas más avanzados del otro lado de los Pirineos, sobre todo el gran poeta francés Paul Valéry, y más aún la nueva valoración de los atrevimientos lingüísticos de don Luis de Góngora y Argot. La conmemoración del tricentenario de la muerte de Góngora en 1927 ha producido libros poéticos y experiencias creativas que Miguel Hernández conoce y examina con detenimiento, como pueden ser el Rafael Alberti de Cal y Canto del año 1927, el Gerardo Diego de la fábula de X y Z de 1929 y, desde luego, el Jorge Guillén de Cántico del año 1928, publicado en las ediciones de la Revista de Occidente cuando el autor vivía en la cercana Murcia. Sabemos que fueron 42 octavas por las páginas que debía de tener el libro, pero es curioso que ese número de 42 octavas ya tiene antecedentes interesantes en la historia de la poesía española. 42 son los sonetos fechos al itálico modo del Marqués de Santillana. 42 son los sonetos del libro Alondra de Verdad, que escribirá poco tiempo después Gerardo Diego. Es interesante también, y aquí en este seminario se han hecho referencias, la observación del tratamiento que hace de la octava real procedente de Góngora Miguel Hernández. No vamos a entrar en detalles métricos, pero en fin, la pausa tras el cuarto verso o el pareado final que se sucede en algunas de las interpretaciones. La octava real le permite a Miguel Hernández en algunas famosas octavas, en algunas famosas composiciones de Perito en Luna, realizar efectos de dualismo. Yo siempre recuerdo una octava que expliqué mucho en el año 2010, Negros ahorcados por violación, donde había un enfrentamiento entre dualidades, entre el negro y el blanco, entre la arena, el asfalto, entre el desierto y la ciudad. Quiero decir también que Góngora está presente en todo Perito en Luna. Está presente en las estrofas que mi compañero y buen amigo José Luis Bernal ha explicado también, en esa cita fija en nivel la balanza, con afecto fugitivo, fulgor de mancebo altivo, firmada por Góngora, aunque parece ser que no es de Góngora. Pero la BAE, la Biblioteca de Autores Españoles, en su volumen 32, se la atribuye y de ahí la toma Miguel Hernández. Por lo cual sabemos que Miguel Hernández leía a Góngora en el volumen 32 de la Biblioteca de Autores Españoles. Ahí también está la cita de Jorge Guillén, sobre el que volveremos a hablar en esta ponencia, hacia ti, que necesaria aún eres bella, de pasmo, de amante,
del libro cántico. Quiero hacer una observación personal. A mí, lo que más me atrae de Perito en Luna es ese Miguel Hernández tan personal que se nos ofrece de la representación de la vida rural, de la agricultura, de la ganadería, de su campo, de su huerta, que es la huerta de Orihuela, que para una persona, como en mi caso de Murcia, es la misma huerta, la huerta del río Segura, la vida tradicional, campesina, huertana, representada en sus árboles, por ejemplo la palmera, en sus frutos, representada en el higo de Suicida en ciernes, en la sandía de la octava 17, en la granada, octava 23, en el azahar de la octava 25. La vida rural, la vida de la ganadería, los animales, la presencia del toro de la octava 3, el gallo de la octava 13, la serpiente de la octava 16, la oveja de la octava 26. Y los oficios, el palmero de las octavas 2 y 7, la famosa monja confitera, a la que ayer se refería Carmen Alemán, y que todos hemos conocido los dulces que hacen las monjitas de la ciudad de Orihuela, el barbero de la octava 14, el panadero de la 22, el labrador de la 16, y el paisaje de la huerta de Orihuela, el campo, el pozo de la octava 18, en los espantapájaros de la octava 19, el camino de la octava 15, el surco, que en realidad es el trigo, de la octava 20, el mar y el río de la 21, las veletas de la octava 25 y la noria. Es decir, el mundo de Miguel Hernández es el que garantiza la sinceridad y la autenticidad de un libro nada artificioso y nada falso como es Perito en Luna. La obra en libro de Miguel Hernández se inicia precisamente con Perito en Lunas, que representa la gran inquietud de un poeta que aborda entusiasmado por el gongorismo y por el impulso que los jóvenes poetas de la generación inmediatamente anterior han hecho de su dominio del lenguaje poético y sobre todo de la imagen poética de don Luis de Góngora. Es muy posible, y a esto me voy a referir detenidamente, es muy posible que Miguel Hernández conociera la conferencia de Federico García Lorca sobre la imagen poética de don Luis de Góngora, ya que esta conferencia se publicó en La Verdad, en el suplemento literario de La Verdad, en una parte en el año 1926 y el resto en la revista Verso y Prosa de Murcia del año 1927. Revistas que sin duda conocería Miguel Hernández a través de Raimundo de los Reyes y José Ballester, sus editores en Murcia de Perito en Luna, vinculados al diario La Verdad y creadores de la editorial Sudeste. La influencia de este documento y de otras aproximaciones a Góngora a través de Jorge Guillén, de los nuevos movimientos de vanguardia, hacen que el poeta desarrolle un decidido ejercicio de expresión plástica de la naturaleza, en el que se ponen de relieve sus grandes pasiones. La naturaleza, tanto la vinculada, como hemos visto, a su paisaje levantino, a su paisaje huertano, como la naturaleza referida a su humana vitalidad, tan ricamente expresada en imágenes de potente y encendido sensualismo, como hemos tenido ocasión de ver esta tarde en la conferencia de José Luis Bernal. Pero no solo fueron los elementos tradicionales de su naturaleza levantina los que formaron parte del mundo poético del primer libro de Miguel Hernández. Los Estados Unidos, con el poderoso atractivo que suscitaban entre los intelectuales de aquellos años en España, recuerde ese poeta de Nueva York, también están presentes en Perito en Luna a través de la octava antes citada
negros ahorcados por violación. Hay que descartar, entonces, de manera definitiva, la calificación de frialdad que muchas veces se ha atribuido al contenido de las octavas y en general de todo Perito en Luna y de las poesías de la época. Entre los poemas de este libro hay algunos de una sensualidad encendida que revelan el vitalismo natural que Miguel quiso imprimir a su poesía, siempre como reflejo de su sensibilidad y de sus pasiones. El notorio hermetismo que caracteriza todo el poemario se convierte aquí en clave expresiva de irrenunciables manifestaciones de sensualidad. En la orihuela de los años 30 y en los ambientes en que Miguel Hernández se desenvolvía, no debía ser frecuente que un poeta dedicase una poesía a entretenimientos sexuales como los que Miguel Hernández recoge. Precisamente en las octavas no incluidas en Perito en Luna, que yo estudié en otro estudio, en otro trabajo, en el homenaje a Ricardo Senabre, precisamente en las octavas excluidas hay otras que se refieren a esas mismas referencias de carácter sexual. Vaya esta reflexión sobre algunos de los poemas como expresión clara de la autenticidad de Perito en Luna, reñida con su tan pretendido hermetismo. Y hasta tal punto esa es la gran cualidad del libro, una vez superada y alcanzada, domina la significación de las octavas, como ya demostró en su trabajo de 1960 Gerardo Diego, tal como esta noche se acaba de citar por José Luis Bernal. Si nos quedamos a oscuras, aunque nos agrade el juego de imágenes, que borrosa identificación metafórica, se nos quedan en gratuitas imágenes vagamente sugeridoras y verbales, invitando al lector a que profundizase en el significado de esa palabra. En relación con la publicación, con la salida a la calle de Perito en Luna, y también con las personas que hicieron Sudeste, es interesante recordar, lo voy a hacer muy brevemente, el encuentro de Federico García Lorca con Miguel Hernández por primera vez en su vida, que tuvo lugar en la ciudad de Murcia. No era la primera relación con Murcia de García Lorca. Había publicado en el suplemento literario de La Verdad y en verso y prosa había publicado colaboraciones que van de algunos de sus poemas, la citada conferencia a la que ahora nos referiremos, algunos romances, el romancero gitano, y hay que recordar que el responsable de verso y prosa era nada menos que Juan Guerrero Ruiz, al que el poeta dio el feliz sobrenombre tan difundido de cónsul general de la poesía, al dedicarle el romance de la Guardia Civil Española, El romancero gitano. En especial destaca la relación también con Jorge Guillén, cuyas cartas sobre la revista murciana, las cartas de Lorca sobre las revistas murcianas y otros asuntos relacionados con Murcia pueden leerse en los epistolarios. A primeros de enero de 1933, Raimundo de los Reyes llamó a Miguel Hernández para que corrigiera en su propia casa las pruebas de imprenta de Perito en Luna. Fue en aquella ocasión, como han relatado tantos estudiosos, cuando se llevó a cabo la presentación y el encuentro de los dos poetas. Lorca estaba en Murcia porque recorría España con la Barraca, en una campaña popular patrocinada por las misiones pedagógicas o misiones patológicas, como las llamaba el propio Lorca, con su característico buen humor. Sabemos perfectamente que la Barraca estuvo actuando en el Teatro Romea y merece recordarse la conversación de aquel día, el 1 de enero, que me dio entre Miguel Hernández y García Lorca, porque Raimundo de los Reyes se la relató a María de Gracia Ifat y a Juan Guerrero Zamora, que la incluyeron en sus activas biografías de Miguel Hernández. El poeta granadino, ante las pruebas de Perito en Luna, no escatimó elogios al poeta oriolano, quien, abriendo exageradamente los brazos, gritó: «Soy el primer poeta de España», a lo que Federico, sonriente pero nervioso, pues así le ponía el mero hecho de que alguien osara creerse en el puesto que él
estaba firmemente convencido de ocupar, respondió: no tanto, no tanto. La amistad entre los dos poetas empezó en esta conversación, luego no fue bien. Raimundo de los Reyes, su testigo, permaneció como amigo de ambos. Después hubo unas cartas. Miguel Hernández le escribió a Miguel Hernández le escribió a Federico García Lorca una carta pocos días de que saliese el libro. Es una carta muy conocida: perdone, pero se ha quedado todo, prensa, poetas, amigos, tan silenciosos ante mi libro, tan alabado no mentirosamente por usted la tarde aquella murciana, que he maldecido las putas horas malas en que di a leer un verso a nadie. Usted sabe bien, dice Miguel Hernández de Perito en Luna, autocrítica, atención. Usted sabe bien que en este libro mío hay cosas que se superan muy difícilmente. Es un libro de formas resucitadas, renovadas. Es un primer libro y encierra en sus entrañas más personalidad, más valentía. Ahora Miguel Hernández, más cojones el que casi todos los poetas consagrados, a los que si se les quitara la firma, se les confundiría la voz. La indignación ante alguna de las reseñas también figura en la carta, y hay una contestación de Federico García Lorca: me acuerdo mucho de ti porque sé que sufres con esas gentes puercas que te rodean, y me apeno de ver tu fuerza vital y luminosa encerrada en el corral y dándose copetazos por las paredes. No se merece, Perito en Lunas, ese silencio húmedo, no. Merece la atención y el estímulo y el amor de los buenos. Eso lo tienes y lo tendrás, porque tienes la sangre de poeta, y hasta cuando en tu carta protestas, tienes en medio de cosas brutales que me gustan, la ternura de un luminoso y atormentado corazón. Es verdad que luego la amistad entre los dos poetas, conforme pasaron los años siguientes, no fue por el camino que todos hubiéramos deseado. Respecto a la conferencia de Federico García Lorca sobre la imagen poética de don Luis de Góngora, publicada en Murcia en el Suplemento Literario de la Verdad, en un importante fragmento en 1926 y en verso y prosa en otro fragmento en 1927, pudieron ser, tal como hemos conjeturado en otras ocasiones, lectura privilegiada del joven Miguel Hernández, tan cercano a los círculos literarios que hicieron posible el citado suplemento y la revista Verso y Prosa: Juan Guerrero, Raimundo de los Reyes y más tarde Antonio Oliver y Carmen Conde, en torno al diario La Verdad. Es curioso que en torno al diario La Verdad, que sería donde finalmente en las ediciones de Sudeste se publicaría Perito en Lunas en 1933. Por cierto, en la edición definitiva de las obras completas de Federico García Lorca no se alude a la publicación murciana de la conferencia. Sin embargo, sí se señala que se publica por primera vez en la revista Residencia en Madrid en 1932. Pues bien, se había publicado ya en 1926 y en 1927. Junto a los excelentes comentarios de Federico García Lorca y algunos de los textos del poeta cordobés, muy bien escogidos, y por supuesto unido a la defensa y reivindicación del gran poeta, de las soledades y del polifemo, de su lenguaje y de sus innovaciones que Federico García Lorca admira extraordinariamente, hay momentos en esa conferencia, la imagen poética en don Luis de Góngora, el poeta granadino parece que está explicando su propia forma de hacer metáforas, de manejar las imágenes, para crear ese mundo sublime que es su poesía. Casi parece un manual de instrucciones para el joven Miguel Hernández. Leo brevemente un fragmento. Dice: para que una metáfora, dice Federico, tenga una vida, necesita dos condiciones esenciales:
forma y radio de acción, su núcleo central y una redonda perspectiva en torno de él. El núcleo se abre como una flor que nos sorprende por lo desconocida, pero en el radio de luz que lo rodea hallamos el nombre de la flor y conocemos su perfume. La metáfora está siempre regida por la vista, a veces por una vista sublimada, pero es la vista la que hace limitada y le da su realidad. Y luego en otro fragmento, el poeta que va a hacer un poema, lo sé por experiencia propia, tiene la sensación vaga de que va a una cacería nocturna en un bosque lejanísimo. Un miedo inexplicable rumorea en el corazón. Insisto en estas referencias porque yo estoy convencido de que los dos maestros de Perito en Luna, además de don Luis de Góngora, los dos maestros son Federico García Lorca y Jorge Guillén. Y por cierto, ya vamos a ir acercándonos a nuestro objetivo, es la octava Granada. Es muy evidente que Miguel Hernández, cuando prepara su edición de 1933 de Perito en Luna, tiene muy presentes las corrientes más avanzadas de este tiempo, como hemos señalado. Tiene muy presente la poesía pura, al maestro Juan Ramón Jiménez y, por supuesto, también a Jorge Guillén. Y por Jorge Guillén llega a Paul Valéry. Todos ellos funcionan como modelos para la elaboración de Perito en Luna, algo que demuestra que el primer poema del libro aparezca presidido por una cita de Paul Valéry, el gran poeta francés. Je m'enfonce au mépris de tant d'azur oiseau. Yo me sumerjo en el desprecio de tanto azul estéril. Es decir, que al empezar Perito en Luna ya está presente Paul Valéry. Miguel Hernández, no cabe duda, pretendía con estos accesos a la modernidad limar su rudeza original y someter su poesía a las exigencias de una estrofa muy prestigiosa, la octava real, y desde luego también la gran dificultad para integrar en ella el lenguaje críptico, casi cifrado, como tantas veces se ha señalado y tratado de descifrar a lo largo de los años. Quizá el acierto mayor de Perito en Luna, con sus imágenes, con sus estampas paisajísticas, con sus cuadros rurales y de naturaleza más próxima, con sus escenas íntimas bajo la presidencia de la luna, fue integrar la modernidad más avanzada procedente de la poesía pura, pero también de la vida contemporánea en el artificio barroco de la octava real. Y con esta combinación pretendía situarse entre los grandes del momento, entre los poetas que estaban revolucionando el mundo de la poesía y que Gerardo Diego había reunido en su famosa antología de la poesía española contemporánea en el año anterior, en 1932, antología que desde luego tuvo la oportunidad de leer Miguel Hernández como hicieron tantos, muchos jóvenes, otros de aquellos años que lo han testimoniado, Buero Vallejo, José Hierro, José Manuel Caballero Bonal y tantos otros. Es curioso, hablando de poetas del 27, hablando de poetas de la generación del 27, la irrupción del gran Pedro Salinas. El maravilloso poeta Pedro Salinas y el magnífico crítico Pedro Salinas. Nunca me cansaré de releer la reseña que hizo de Perito en Luna. Qué acierto, qué sabiduría, qué gusto por la buena poesía, qué grande era don Pedro Salinas. Este primer libro de un joven poeta alicantino es una colección, dice él, de 41 octavas reales. Cada una de ellas constituye una entidad poética independiente. Sin embargo, el libro ofrece un carácter poemático, no ya solo por la unidad de estrofa, sino por su limitación dentro de un concepto invariable de la poética. Es este, sin duda, el neogongorismo bebido directamente en su fuente
original del gran poeta cordobés y en las versiones a lo moderno que de esta visión poética dieron algunos escritores, por ejemplo, Rafael Alberti, Alecante, poco más o menos en la época del centenario del poeta. El señor Hernández Giner aplica a todo un repertorio de realidades concretas, un procedimiento de transmutación conceptual y de expresión metafórica constante, una conversión del sujeto en objeto poético, como dice en unas breves palabras liminares Ramón Sige. La acumulación de recursos de esta índole carga la estrofa de elementos sensuales, en perjuicio acaso de su claridad inmediata, acercándose así, no ya por la vía imitativa, sino por una especie de afinidad temperamental al lejano modelo de Góngora. Es curioso que Miguel Hernández se quejaba ante Federico García Lorca de que las pocas reseñas que habían salido eran malísimas. Sin duda alguna no conocía esta. Salinas la publicó en Índice Literario, que era una revista del Centro de Estudios Históricos y seguramente no la llegó a leer, porque es que es magnífico. Y ahí tenemos otro gran poeta de la generación anterior. Me voy a referir ahora muy brevemente, porque ayer ya se explicó por parte de José Carlos Rovira, a algo que ya señaló Juan Cano Ballesta, y es la influencia directa de Jorge Guillén a través de la lectura de Cántico, la historia de la traducción del Remero de Paul Valéry, traducción que envió a Raimundo de los Reyes y que es el lema de la primera octava de Perito en Luna, Suicida en ciernes. El verso pertenece a El Remero, Je m'enfonce me brise dans sur oiseau. La octava Seso en instante también lleva el nombre de Paul Valéry. Y ahí están ya, José Carlos Rovira también nos informó ayer y publicó hace ya algún tiempo que Miguel había copiado de la edición que había en la Biblioteca Orihuela del Cántico del año 28, las décimas, sazón, los amantes, escalas, el manantial, relieve, tránsito, esfera terrestre, una rosa al balcón, los nombres, la tormenta, es decir, una serie de décimas fundamentales. Incluso él mismo escribe en esos momentos, como señaló Juan Cano Ballesta, poemas muy imitados directamente de Cántico, el vaivén de la esquila, de la oveja que pase, su punto la tarde, en este poema realizado en cuartetas, muy al estilo de Cántico. Y otro aspecto muy significativo en relación con la formación de Miguel Hernández, con Jorge Guillén y su ansiosa aproximación a la modernidad más avanzada, es el de las traducciones. No las conocemos, parece ser que tradujo a Mallarmé, a Jean Cocteau, a Gilles Romain y por supuesto al propio Paul Valéry y al Remero donde están los versos que hemos citado. Y llegamos a la Granada. La voy a leer, seguramente tendrán una edición de Perito en Lunas, la voy a leer varias veces, pero bueno, la leo en frío, bueno, si es que se puede leer alguna de estas octavas en frío, la leo en frío en primer lugar, sobre el patrón de vuestra risa media, reales alcancías de collares, se recorta velada una tragedia de aglomerados rojos zares. Recomendable sangre, enciclopedia de rubor, corazones sin bollares, con un tic-tac en plenilunio, abiertos como revoluciones de los huertos. Podemos hacer un descifrado, podemos hacer una explicación. Los que conozcan Perito en Lunas, los que conozcan la edición de Agustín Sánchez Vidal del año 1976, al que todavía no he citado, al que tanto debemos, como a José Carlos Rovira y como a Carmen
alemán hicieron esa magnífica edición de las poesías completas, nunca superada, y que es tan maravillosa como tantas veces diré y repetiré. Pues bien, hay una granada, se ve claramente las reales alcancías de collares, la presencia de lepitas de la granada, los aglomerados rojos, los rojos zares, la recomendable sangre, la enciclopedia de Rubor, corazones sin mollares, luego hay un reloj, un tic-tac en plenilunio, abiertos, etcétera, etcétera. La octava recoge, se refiere por supuesto a la corona, la granada está rematada en su parte superior por una corona, la corona en la que sostiene el ser soberano, en fin, la granada está muy explicada y no vamos a entrar en más detalles. Yo prefiero relacionarla con lo que yo creo que es un poco el ambiente en el que Miguel Hernández quería entrar y entra con él la famosa granada. Para comprender esta octava real de Perito en Luna parece indispensable acudir al que sin duda es el maestro de Miguel Hernández en el momento de escribir las octavas, el poeta francés Paul Valéry, su traductor y difusor en España, Jorge Guillén. En efecto, un poema que vamos a recordar es el poema de Paul Valéry titulado Las Granadas. Vamos a recordar ese poema, La Granada, y tres traducciones que yo comenté hace muchos años en un artículo en la revista Monteagudo, que incluso puede consultarse directamente en Internet. No leo el poema en francés porque sería un insulto a don Pablo Valéry. Me quedo con la gana porque es un poema precioso. Lo tienen también en varias versiones, leído maravillosamente en Internet. Pero sí voy a leer, porque es fundamental para relacionarlo con el poema de Miguel Hernández, las dos traducciones que hace Jorge Guillén y que publica, y ahora viene lo importante, que publica en la revista Verso y Prosa, en el número 4 del año 1927. Y es seguro que allí leyó las granadas de Valéry, la leyó Miguel Hernández. Se trata de dos versiones de don Jorge, una en prosa, prácticamente literal, y otra en verso, ciertamente bastante libre. Y aquí la versión en prosa. Duras granadas entreabiertas, que cedéis a un exceso de grano. Creo ver soberanas frentes estalladas por sus descubrimientos. Si los soles por vosotras sufridas, oh granadas, entreabiertas, trabajadas por el orgullo, han requebrajado vuestros tabiques de rubí, y si el oro seco de la corteza, a petición de una fuerza, revía en gemas rojas de jugo, esta ruptura luminosa hace soñar a un alma que tuve su secreta arquitectura. Et que si l'or sec de l'écorce à la demande d'une force, crève en gemme rouge de jus, ces lumineuses retire fait rêver une âme qui est sa secrète arquitectura. Si vemos la octava de Miguel Hernández, la granada de Perito en Luna, observaremos que en el segundo verso, reales, alcancías de collares. En el segundo verso de Paul Valéry, sigo la traducción en prosa de Guillén, creo ver soberanas frentes, estalladas por sus descubrimientos. Luego, Miguel Hernández, en el verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el verso sexto, de rubor, corazones sin mollares.
hay que observar en la traducción, bueno, en el texto de Valery y en la traducción de don Jorge, han resquebrajado vuestros tabiques de rubí. Es decir, hay una constante referencia a sonidos, a términos, a palabras, rubí, rubor, reales, soberanas. Es decir, hay un parentesco muy claro. Voy ahora, por hacer un homenaje a don Jorge, al que yo le tenía tantísimo aprecio, y supongo que él a mí, voy a leer su traducción en verso. Yacedes a tus elementos, oh dura granada entreabierta, quiero ver la frente en aleta, estallada por sus inventos. Si soles sufridos por ti, granada asomada, granada por el orgullo trabajada, y enden tabiques de rubí, y si el oro de la corteza, a petición de una dureza, rompe en gemas rojas de zumo, esta luminosa ruptura soñar hace a un alma que exhumo con su secreta arquitectura. Tengo un documento más muy interesante. Valery fue muy importante para Jorge Guillén y él mismo habla muchísimo de Valery. Valery en el recuerdo es un trabajo suyo. Y cuando Jorge Guillén llega a Murcia, se encuentra aquí en Murcia con don Andrés Sobejano Alcaina, que era bibliotecario de la Universidad de Murcia y profesor de la universidad. A mí me llegó a dar clase don Andrés Sobejano de paleografía y de latín. Andrés Sobejano, entre sus obras, está su hijo Gonzalo Sobejano, gran amigo mío, recientemente fallecido y que tantas veces recuerdo. Pues Andrés Sobejano había publicado en el suplemento literario de La Verdad antes de que llegara Jorge Guillén a Murcia, es decir, en el número 10 de 16 de marzo del 24, había publicado una traducción de las granadas de Valery. Oh, macizas granadas entreabiertas, a rebosar meteórico del grano, y además soy de un rostro soberano, brillantemente en vuestro estuche insertas. Si el sol vivo al que crecéis despierta, henchidas y maléficas granadas, os hizo del orgullo diadas, estallar en rubíes las cubiertas, y quebrantar la corteza del oro a impulsos, una desborda, rojas gemas, fulgido, tesoro. Esa ruptura luminosa y sorda me recuerda la arcana arquitectura de mi alma, siempre grávida y madura. Don Andrés era un místico, era un sabio, era un humanista virgiliano, entre Virgilio y Horacio, y ese final es un arreglo que él hace sobre el texto de Valery muy simpático. Por cierto, un manuscrito de Andrés Sobejano con esta traducción de las granadas de Paul Valery se encuentra entre los manuscritos conservados en el archivo de Jorge Guillén, en Jorge Guillén Papers, en Wellesley College, en Wellesley, Massachusetts, donde están todos los papeles de don Jorge. Y dice Translation of Valery, las granadas, by Andrés Sobejano. ¿Qué hace ese original entre los papeles de Jorge Guillén en Wellesley College? Qué curioso. Entre las octavas, voy a otro de mis caprichos, ¿no? de mis aficiones, las octavas excluidas. Pues entre las octavas excluidas de Perito en Lunas se conserva octava de gran interés por contener otra granada, cuyo significado, entre tanto hermetismo como caracteriza toda la colección, no es difícil de entrever, sobre todo por lo que ya sabemos. Leo la octava rechazada, la octava no excluida, no incluida en Perito en Londres. En las ácidas vísceras del chino y de los más dulzones meridianos mundos, tan reducibles a las manos, Golfo Infante descubre Colombino. Tarinas, si por ramas, no por lino, ahorcadas con coronas y con granos, a la redonda
una granada risa y sotanas de miel que usan camisa. Bien, pues esta es una octava donde aparecen muchos elementos perfectamente identificables en el ingenio de Miguel Hernández, en el armario de Miguel Hernández. El chino es el limón, los más dulzones meridianos, sin duda alguna se refiere al semicírculo de la esfera de la naranja. El Golfo Infante descubre Colombino, como Cristóbal Colón descubre América, y no hay, dice, zarinas. Ya estamos otra vez con el mismo término de la Granada de Perito en Luna. Ahí están las reinas, ¿eh? Las reinas que son las granadas coronadas, aquí son zarinas. Dice, sí, por ramas, no por lino, es decir, con una cuerda de lino. Y luego ahí está la granada risa, porque ahora veremos en otra granada de Miguel Hernández todo esto de la risa. La granada al abrirse es una risa, pero es también otras muchas cosas. Incluso hay también algunas referencias de carácter sexual femenino. Las sotanas de miel que usan camisa son otra vez los higos que hay tantos en el mundo de Miguel Hernández. Agustín Sánchez Vidal, que citaba, por supuesto, las granadas de Valerí, cita también una adivinanza recogida por Rodríguez Marín y que le da la razón a Gerardo Diego, cuando Gerardo Diego aseguraba en su artículo de 1960 que las octavas son como acertijos, como adivinanzas. Él lo recordaba José Carlos. Redonda como una bola, me mantengo por la cola. Tantos hijos como tengo, y a todos les doy corona, y a mi amo pesadumbre cuando me caigo en el suelo. Esa es la adivinanza, hay que decir, al terminar la granada. José María Hinojosa publicó en la Gaceta Literaria en 1929 un poema dedicado a las granadas, que luego recogió en su libro La sangre en libertad, que publicó en Málaga en el año 31. Destaca este poema por situarnos ante una versión de vanguardia surrealista de la consabida fruta, que quizá Miguel Hernández también pudo conocer, al haberse publicado, como hemos señalado, en 1929 en la revista de Jiménez Caballero, que Miguel Hernández conocía perfectamente, la Gaceta Literaria, el día 1 de junio de 1929, y además en la primera página de la publicación. Su título es Granada de Fuego. Y vemos que hay elementos que están en la granada de Perito en Luna. Esta granada abierta que está entre nuestras manos tiene dientes de sangre y carne de ballena, y ahora conserva intacta su agria arquitectura porque fue desertora de las últimas guerras. Entre vallados negros de gemidos y olas, sus granos de granados iluminan la tierra, rompiendo oscuridades con su roja sonrisa en el perfil agudo del agua sin conciencia. Con sus ascuas de nieve calcina la alegría sobre un piso de mármol de alguna ciudad eterna, para dejar desnudas verdades en pirámides de tempestad y miedo ondear sus banderas. Esta granada abierta no es el fruto de un árbol que se engendró en el vientre de mares y de selvas. En su cáscara amarga tiene amplitud de cielo y en sus extrañas pican las aves y las fieras. Hay elementos que están en Valerí, hay elementos que están en la octava de Miguel Hernández, la palabra arquitectura está en Valerí, la sonrisa, la risa, los granos de granados, la caída de la granada en la tierra estaba en la adivinanza, en fin, hay multitud de relaciones. Quien conozca bien Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, nos vamos a 1916, en el capítulo 96, La Granada. Qué hermosa esta granada, Platero. Me la ha mandado a Guedilla. Justo amargo y seco el de la difícil piel, dura y agarrada como una raíz a la tierra.
etcétera, etcétera. Granada, fruta de moguer, gala de su escudo. Granadas abiertas al sol, grana del ocaso. Granadas del huerto de las monjas, de la cañada del Peral, de Sabariego, en los reposados valles, hondos con arroyos. Granada, Granada. La poesía pura, Paul Valéry, Juan Ramón Jiménez y, no podía faltar, Federico García Lorca. Hemos hablado mucho de Federico García Lorca y no voy a leer su poema entero. Es un poema titulado, muy conocido también, posiblemente lo conocía Miguel Hernández, Canción Oriental, del año 1920, perteneciente a su libro de poemas. Es la granada olorosa, un cielo cristalizado. Cada grano es una estrella, cada velo es un ocaso, cielo seco y comprimido por la garra de los años. Federico García Lorca, otro de los maestros de Miguel Hernández. Y ahora voy a hacer mi argumento final. Miguel Hernández fue discípulo de Góngora desde el principio hasta el fin. Aprendió con Góngora y con Jorge Guillén y con Paul Valéry y con Federico García Lorca a realizar metáforas, a crear imágenes, a crear un mundo de imaginación. Aprendió con ellos y fue siempre gongorino, desde el principio hasta el final. Y lo voy a demostrar precisamente con la granada. Vamos a ver más granadas en la poesía de Miguel Hernández. En el primitivo siglo vulnerado, el famoso poema Abril Gongorino, nada menos. Deponiendo blancuras iniciales, lunas atropelladas, campeadoras, con espuelas de palmas surtidoras, cañas jugando en potros de cristales, imperiales granadas, dulces moras, valencias de capullos y rosales, gana abril, cid ruidías de colores, en campo, en lucha, de verdor flores. En Niña, al final de los poemas, del grupo segundo de poemas sueltos, sonrisas no aprendidas tocan en mi granada. En la elegía al guardameta, los poemas sueltos del segundo grupo, como un sexo femenino abrió la ligereza del golpe una granada de tristeza. El guardameta se había abierto la cabeza, el larguero, creo, contra el poste de la portería. Como un sexo femenino abrió la ligereza del golpe una granada de tristeza. En estío robusto, el primitivo silbo vulnerado, turbación almenada de broches de granada. En agosto diario, del primitivo silbo vulnerado, verde, el sonrojo dulce y soberano, concha desaforada de los corales rojos, grano a grano, aún no está efectuado la sonrisa inmortal, informal de la granada. En el soneto del rayo Procesa, ya vamos por el año 36, mi corazón, en el soneto corazón una naranja helada, mi corazón una febril granada, de agrupado rigor, de agrupado rubor y abierta cera, que sus tiernos collares te ofreciera con su obstinación enamorada. En la oda entre sangre y vino a Pablo Neruda, que tenemos en Poemas Sueltos 3, imperios de granadas informales, y finalmente el cancionero y romancero de ausencia, uvas, granadas, dátiles, doradas, rojas, rosos, granadas con la herida, florido asombro, por fin, en orillas de tu vientre, el cancionero y romancero, clavellinas del valle que provocan tus piernas, granada que ha rasgado de plenitud su boca, trémula, zarzamora, suavemente tentada, donde vivo, arrojado. Muchas gracias. Yo quería felicitarte, como no, es un buen broche para este seminario que reivindica a Miguel Hernández como gran figura de la poesía española, y no solo española, de la primera mitad del siglo XX, y su poemario tan incomprendido en su época, Perito en Lunas. Me ha hecho mucha gracia, ¿no?, lo de la BAE. Es cierto que lo dice también Agustín Sánchez Vidal, si no recuerdo mal, ¿no?
el pobre Hernández leyendo, como le pasó a Unamuno, ¿no? a, a Góngora en el tomo 32 de la BAE, ¿no? Con esa puntuación. No me extraña que odiaran a Góngora. Pero claro, era difícil que lo leyera en la edición Millet, que había salido justo del año 1932. No sé en qué mes. Él vuelve de Madrid en mayo, ¿no? Me parece. Bueno, no sé si a Murcia llegaría la edición de los hermanos Millet, ¿no? Bueno, me ha encantado que hayas dejado bien claro desde el principio que no hay nada artificioso, nada falso, nada frío, ¿m? En Peritos Lunas. Estoy completamente de acuerdo contigo y yo esto lo cotejaría, y podría ser una pregunta si quieres, con las imitaciones, pastiches y recreaciones de los del 27. A mí, a lo largo del tiempo, no me gustan tanto como al principio, ¿no? Y no me refiero a la soledad insegura, por ejemplo, de Lorca, sino incluso al propio Alberti. Quizás sobre esto podríamos hablar un poco, unos minutos, ¿no? También te agradezco que hayas sacado la conferencia de Lorca, la magnífica conferencia de Lorca. Tengo que citar aquí otra vez a nuestro maestro Robert Jan, que falleció recientemente y que decía que esa conferencia era una mina. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, los poetas llegan antes incluso que los filósofos. Los creadores llegan antes con sus intuiciones. Esto tampoco es una defensa del genio creador, pero llegan antes, y Lorca lo hace, que muchos de los estudiosos posteriores sobre la metáfora en Góngora, ¿no? Capítulo que no pudo abordar en su tesis doctoral Damaso Alonso, ya que se quedó, como bien sabemos, en el léxico y en la sintaxis. Y, por supuesto, el análisis que has hecho de la Granada, un análisis intertextual en relación con Paul Valéry, pero también con el propio Hernández y otros poemas que le dedica al fruto, ¿no? Que, por cierto, ese adjetivo que aparece, velada, se supone, no sé, pienso que se refiere a la telilla, ¿no? A esa telilla, sangre velada, a esa telilla blanca, ¿no? Un poquito blanco roto, ¿no? Que tiene la Granada. Por mi parte, esos son mis comentarios y vuelvo a felicitarte por la conferencia. No sé si quieres comentar algo sobre ese cotejo entre los homenajes, sí, homenajes, porque como bien has dicho, quizá Hernández no está homenajeando, pero está empapándose humildemente de Góngora para hacerse un poeta grande en lo que Aristóteles consideraba la esencia del poeta, que era la metáfora, ¿no? La imagen. Pero ese cotejo con otros autores que a mí sí me parecen más artificiosos, más falsos en su imitación o pastiche de Góngora. Sí, la verdad es que Miguel Hernández no se plantea en ningún momento hacer una soledad, ni como hicieron Lorca o Alberti, pero él va por otro camino. Él lo que quiere es crear un lenguaje que lo represente bien y que él llegue a dominar y que, como he dicho, llega hasta el final, llega hasta el cancionero romancero de ausencia, como llega la propia Granada. Me gusta que un gran especialista en Góngora y desde la cátedra de Góngora se haga esa valoración de la conferencia de Federico García Lorca. A mí la conferencia de García Lorca me ha fascinado siempre. Además, yo la conocí cuando trabajaba sobre la revista en murciana de la generación del 27, porque es que está allí en el año 26 y en el año 27 reproducida. Por lo visto Federico se la envió a Juan Guerrero, era muy larga, y entonces Juan Guerrero y Jorge Guillén, porque es del año 26, publican en el suplemento literario una parte, como no era muy extensa, pues publican el resto en verso y prosa. Yo ya no sé si está completa, no lo recuerdo bien, si está completa entre las dos versiones, pero en fin, hay dos fragmentos muy grandes. Y una cosa que siempre me ha fascinado de esa conferencia, y lo he dicho muchas veces, casi siempre que me he referido a ella, y he quejado de que las obras completas de García Lorca no lo ponga, la primera publicación, es que hay un momento en que uno está viendo a Federico García Lorca explicando su propio taller. Y todo. ¿Cómo? Vamos a ver, ¿cómo se hace una cosa? Y hay un Es momento, como un manual de instrucciones, claro, algo y así. hay un momento en que lo dice, lo digo por experiencia, es decir, y eso es fascinante. O sea, leer la lectura que hacen los poetas de esta generación, de los clásicos del siglo de oro, fundamentalmente de Góngora, tiene en esta conferencia una auténtica cumbre, porque es un poeta contemporáneo
poeta estaba emprendiendo una serie de caminos fabulosos que se mezcla, se identifica plenamente con don Luis de Góngora de Chicote y se convierte él mismo en el propio Góngora, explicándole a los que asistieron a esa conferencia, además se sabe que la pronunció las distintas veces que lo hizo, que no lo hizo muchas veces, para mostrarle la identificación entre Federico García Lorca y Góngora a la hora de tener un taller de creación. Por eso a mí me ha parecido siempre fascinante. Por eso en esta conferencia de hoy he querido dedicar un espacio, porque creo que es justo como maestro de Miguel Hernández junto a Jorge Guillén. Y además lo hace sin el lenguaje pedestre y el academicismo, ¿no? de los críticos, ¿no? Lo hace con esa prodigiosa utilización del lenguaje, ¿no? Característica suya. Te voy a igual que... El otro descubrimiento, el otro hito que yo he querido destacar y que lo voy a destacar en esta última intervención es Salinas, Pedro Salinas. El texto que hace Salinas para Índice Literario es impecable. El de un sabio, el de un poeta. ¿Cómo entiende de bien lo que hace el señor Hernández Giner, como lo llama? El señor Hernández Giner, este poeta alicantino, cómo en unas líneas define perfectamente lo que Miguel Hernández pretendía con Perito en Luna, ni más ni menos. Entonces, como al resto de tus colegas, voy a leerte los comentarios que han ido dejando en el chat los participantes, ¿vale? María Antonia García Garrido, conexiones poéticas en torno a la Granada muy bien hiladas, interesantísimo, gracias. Aníbal Segovia, excelente conferencia, un recorrido maravilloso. Josefina Romero Ruiz, y vuelvo a la Granada, felicito. Beatriz Castaño, muchísimas gracias. ¿Perdón? Un momento, por favor. José Carlos. Y vuelvo a la Granada. Felicidades, maestro. Beatriz Castaño. A ver, ya me he perdido. Muchísimas gracias. Maravilloso recorrido literario. Gema Fernández, magistral. Rafael Cerrejón. La granada, la palmera, el higo son los frutos que más aparecen en la poesía de Miguel. Pienso que en esta octava se describe la granada como fruto y la sangre campesina. Palabras como patrón, zares, tragedias, revoluciones hablan del bracero que trabaja y se deja su sudor en el campo. Olga de Gallón Roldán, magnífico, ha faltado tiempo, necesitaría mucho más para poder disfrutar plenamente. Beatriz Aguilera Jurado, paseo por imágenes, plena música y pensamiento tejido en paradigmas de formas clásicas, volando entre alas de vanguardia. Muchas gracias por la lección magistral. Ignacio Alba de Gallón, gracias Francisco Javier por el soberano mosaico de las imágenes poéticas conceptualizadoras de 100 realidades en una sola figura, la Granada. Regreso histórico a una larga tradición, inmensamente heterogénea y aguda siempre, a la manera de diferentes poetas y, por último, análisis sintético del idealismo subjetivo, eminentemente genial del Hernández de todas las épocas, desde el primer ensayo de Granadas poliédricas a su evolución a lo largo de su obra poética efímera y eterna. Máximo conocedor de su propia poética en Perito en Lunas asistimos a la prefiguración consciente de las claves poéticas desarrolladas más adelante, un hecho puesto de manifiesto por la altura de tu discurso, Francisco Javier. Rafael Cerrejón, gracias por las alusiones a Valerí en la Granada. Y Patricia Espinato, infinitas gracias al maestro, un placer escucharle.